Este programa es una producción de Se Habla Media. Si tú o alguien que conoces usa opioides como el fentanilo o medicamentos recetados para el dolor, es importante que sepas sobre la sobredosis y la naloxona. La naloxona es un medicamento seguro y fácil de usar que puede revertir una sobredosis por opioides y salvar una vida. Es fácil de conseguir y no se necesita capacitación especial para usarla. La naloxona salva vidas. Infórmate sobre dónde conseguirla y qué hacer si alguien sufre una sobredosis en el enlace en pantalla. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén viendo. Yo soy Diana Oliveros y muy contenta de saludarnos, ya sea este sábado por la mañana que nos estén viendo en la tele, después de las 11 de la mañana en nuestras redes sociales o como les parezca más conveniente. O que nos esté viendo en la radio. No es posible. Pero bueno, oye, una cosa que quería comentar es que cada vez es más noche que día porque volvemos otra vez con el tema del cambio de hora. En el otoño otra vez se cambia la hora, se pierde una hora, como ya saben. A pesar de que la mayoría de la gente en los Estados Unidos no está de acuerdo con que se cambie la hora, algunos prefieren que se quede con la hora que cambia en el otoño, otros prefieren que se quede con la hora que cambia en la primavera. Pues todavía los congresistas, no, una parte del Congreso dice que sí, que se cambie, que hagamos lo que el pueblo quiere, y el resto dice, no, tenemos cosas más importantes en que pensar que cambiar la hora. Yo la verdad sí quisiera que no se volviera a cambiar la hora en los Estados Unidos. Me parece que es una ley arcaica que ya no, obsoleta completamente, que ya pasó de moda. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pasemos al tema de hoy. Ya no está ahí ahora. A ver, ¿a qué vamos hora? a hablar? No, bueno, el tema de hoy surgió porque, pues como muchos de ustedes a lo mejor ya habrán visto, bueno, nuestro proyecto es nuevo, comenzamos el 1 de enero y hemos tenido varias entrevistas y reportajes que nos han hecho, pues, amigos, colaboradores, aliados de los medios de comunicación en inglés. Ha habido varios de esos reportajes, los han publicado en Facebook y muchos de esos reportajes tienen muchos comentarios, ¿no? Y por supuesto, muchos de esos comentarios son de ustedes que nos ven, que siguen a Jaime Méndez, que se informan con nosotros. Y a Diana Oliveros también la sigue. Pero muchos de esos otros comentarios, y ahí es donde entra el tema de hoy, son como de crítica a tener información en español, Sí. crítica a no aprender inglés y crítica al bilingüismo. Y eso va a ser precisamente el tema de hoy. Sí, exacto. Yo creo que pues, se podría plantear así como que ser bilingüe es malo o bueno. Y yo sé que para toda la gente que está viendo este programa va a decir como que si es malo es bueno. La Pues respuesta claro, parecería obvia, ¿no? Sí, pues claro que es bueno. Ser bilingüe es mejor que no serlo, ¿no? Ser trilingüe es todavía mejor y todo eso. Entre más idiomas uno pueda dominar, pues mucho mejor, ¿no? O sea, ¿qué tiene eso de negativo? Bueno, para mucha gente en este país, el no hablar... digamos, el ser bilingüe, el hablar español específicamente, es algo negativo. Y también hablar otras lenguas. Y eso es, yo creo que más es una demostración de un temor de no entender, porque pues, mucha gente en este país solamente habla un idioma. Hay un dato por ahí interesante del mundo. Sí, ¿Cuánta sí, gente es sí, yo bilingüe, no? en preparación del capítulo yo estaba ahí viendo algunos números y es interesante porque, bueno, para todo esto, antes de echarles el número, es importante decir que obviamente el idioma es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra cultura, entonces también tiene sentido que la actitud que tengamos o la opinión que tengamos frente al bilingüismo, pues depende de nuestro entorno social, de dónde vivimos, cómo nos relacionamos, cuál es la historia de nuestro país y de la comunidad en la que nacimos. Entonces, bueno, ahí van las cifras, ¿no? Se supone que a nivel mundial hay diferentes fuentes que dicen que entre 40 o 50% de las personas en todo el mundo son bilingües, es decir, hablan bien por lo menos 2 idiomas. Por lo menos dos Eso es un idiomas. montón. O La sea, mitad entre de la la gente. mitad de la gente habla 2 idiomas en el mundo, quiere decir que el bilingüismo es algo súper común. Me sorprende esa cifra tan alto y de verdad me agrada mucho. Y tiene mucho sentido porque hay gente que nace en lugares donde ser bilingüe es lo más normal de este mundo, ¿no? Exactamente, es una Eh, necesidad, es un sí, lugar donde conviven dos culturas distintas que hablan un sí, diferente idioma y pues no pueden estar aislados y para claro. convivir tienen que hablar 2 idiomas, ¿no? Hay lugares, hay países, hay regiones dentro de países donde la gente nace en una región donde se habla lo que se llama un dialecto, una lengua específica, qué sé yo, una lengua nativa,
pero después aprenden lo que es la lengua, ya sea oficial o la lengua principal del país, ¿no? Entonces eso es muy, muy, muy normal. Inclusive hay lugares donde tal vez no hay una buena educación en general, pero la gente habla los dos idiomas porque esa es la necesidad y no tiene nada de malo. Y eso, Me y gusta eso, esa y eso cifra. sucede en todos los contextos, ¿no? Ah, O sea, es muy común en Europa que los países siendo tan pequeñitos, bueno, en comparación con muchos países en América, por así decirlo, pues la gente no puede atravesar, o sea, para atravesar fronteras, pues cambian muy rápido el idioma y son idiomas muy distintos, ¿no? ujú, ujú. Entonces, es muy común que la gente hable varios idiomas en Europa. Sí. Pero como tú decías, también hay muchas comunidades indígenas que Ujú, hablan su lengua originaria ujú, y también hablan, por ejemplo, estoy pensando en el caso de las lenguas indígenas o los pueblos indígenas en México, correcto. muchos hablan el idioma originario y Ujú, hablan también español. sí. Entonces, sucede Y en alrededor Centroamérica. del mundo, en Centroamérica también, En por Cen- supuesto. en Centroamérica, que qué bueno que todavía existen muchas poblaciones que son indígenas y han mantenido su lengua, que su lengua es su identidad, o sea, hay muchas cosas que reflejan la identidad, pero el idioma, la lengua, ese completamente, ¿no? Ah, Pero bueno, ahora en contraste a eso viene cómo se da el bilingüismo en Estados Unidos, ¿no? ajá, O sea, sí, esa misma cifra en Estados Unidos resulta que hay por ahí un número que dice que solamente alrededor del 21% de las personas en Estados Unidos, es decir, una de cada cinco, sí, hablan dos idiomas sí. de manera, o sea, hablan bien dos idiomas. ¿Qué Eso es es? muy bajo en comparación Sí. con el resto del mundo. Y, Y perdón, y la mayoría de esas personas son personas que hablan español como sí, el segundo idioma. eso es exactamente lo que te iba a decir. Es qué porcentaje de ese 20% realmente son inmigrantes. Son personas que o llegaron o llegamos aquí hablando ya un idioma diferente al inglés o crecieron acá pero con padres que hablan otro idioma. Ujú. Entonces, sí, yo me acuerdo de un comentario que me hizo una vez una persona en Europa y me dijo, ¿cómo se le dice a una persona que habla tres lenguas? Entonces, trilingüe, y una persona que habla dos lenguas, bilingüe, y una persona que habla una lengua. Yo me quedé como que una lengua, a ver, monolingüe, y dice, no, americano. Y es porque en Europa tienen ese concepto de que el estadounidense que llega allá no aprende, no trata de aprender un idioma y pues solamente sabe el inglés. Ahora, Y no espera que s- todo el mundo les hable en inglés. exactamente. Y la verdad es que si uno sabe inglés, se defiende prácticamente casi en todas partes del mundo. Ujú, Sí, ujú. sí, es un idioma, a pesar de que no es el idioma de la mayoría del mundo, es el idioma que se maneja, digamos, en muchas partes, ¿no? Pero lo que iba a decir es que en cierto modo yo no veo que eso sea culpa de la gente de este país, es simplemente, o sea, no es culpa del individuo, aunque cada individuo es dueño de su propio destino y puede hacer lo que quiera, pero pienso que es la mentalidad en cierta forma de proteger ese idioma y de que no se le vaya, no se lo van a quitar, se lo van a cambiar y hay mucha gente que se siente amenazada de la gente que habla otro idioma porque sienten que están hablando de ellos y que no lo entienden y que se están burlando de ellos. Es un poquito de inseguridad en ese sentido. Pero también tengo que decir otra Porque cosa, a propósito, en Estados Unidos no hay una lengua oficial. no la O hay, sea, eso el es muy inglés importante no que es lo la digas, lengua sí, oficial de Estados Unidos y ninguna lengua es la lengua oficial de sí, Estados Unidos, que sí. es muy curioso, ¿no? Y eso hace una gran diferencia cuando la gente le dice a uno, You are in the United States, you have to speak English. Y entonces, why? ¿Por qué tenemos que hablar inglés si esa no es la lengua oficial? No hay una lengua oficial. Obviamente es como que dado por entender que el inglés es la lengua y yo te digo, estoy completamente de acuerdo en que toda la gente que venga a vivir a este país debería aprender inglés, debería intentar aprender inglés por lo menos. Yo sé que cuando se viene a una edad ya avanzada es difícil aprender, hay gente que pues se le complica el tema de aprender otro idioma, no es para todo el mundo, pero deberían intentarlo, completamente de acuerdo. Es muy difícil, especialmente en una ciudad como sea, un estado como el estado de Washington, pues vivir la vida y poder aprovechar todas esas oportunidades sin hablar el inglés. Así que hay que hacer por lo menos el esfuerzo. Pero hay gente que se ve amenazada y ahí es donde pues nosotros queremos hablar un poquito acerca de ¿es bueno el bilingüismo, hermano? Porque para algunos eso es pecado casi. Sí, sí, sí. Y ahí es donde vienen un poco los comentarios que veíamos en estas publicaciones de Ujú. Facebook, ¿no? Que a lo mejor vamos a leer alguno por ahí, porque la Dale, verdad dale. es que están hasta chistosos Te voy a y leer las respuestas son mejores. Sí, sí, casi siempre las respuestas son las mejores. Hay un tipo, en uno de los entrevistas que nos hicieron de un programa matutino en un canal de los principales de aquí de Seattle, pues estaban hablando, el tema era, bueno, pues están poniendo las noticias en español, qué bueno, porque hay una gran comunidad que habla español. Mucha gente, a propósito, ve nuestra programación porque practica el español de esa forma, Ujú, ujú. ya sea, digamos, latinos de segunda generación que vinieron acá y quieren practicar más, o gente que son de aquí, nacidos acá, que no tienen nada que ver con Latinoamérica, pero que les gusta el idioma y dice,
ver noticias, ver este tipo de programación es una buena forma de practicarlo, ¿no? Especialmente a nivel local donde pueden ver cosas con las que se relacionan. Entonces, pues nos hicieron esa entrevista, una entrevista con un tono muy positivo diciendo felicitaciones y qué bueno que estén manteniendo las noticias vivas, que no mueran las noticias. Pero hubo gente que se la tomó a mal. Un señor dice, necesitan aprender el idioma de este país, dice. Mi familia no vino a los Estados Unidos y esperó que yo hable alemán, no sé qué quiso decir con eso. Ellos aprendieron inglés, ¿no? O sea, aparentemente es una persona que desde origen alemán y cuando llegaron a Estados Unidos, pues sus familias no hablaban alemán y nadie esperaba que les hablaran alemán. Eso es lo que dice él, ¿no? Sí. Y eso es otra cosa, que en una época aquí estaba mal visto hablar el español, inclusive de los niños, y a los papás le prohibían a los niños hablar español para que no se metieran en problemas en la escuela, ¿no? ¿Qué otro Claro, que bueno, comentario? eso es también otro tema y otro fenómeno, ¿no? Hubo otro comentario que dijeron, aprendan inglés, esto es América. Y bueno, se le dejaron venir un montón de personas, ¿no? Entonces, para empezar, una persona le dijo, bueno, corrección, esto es Estados Unidos de América. Luego otra persona, y esta yo creo que fue la mejor respuesta, ¿no? Dice, me pregunto cuántos inmigrantes que vinieron atravesando el océano aprendieron el idioma de los nativos americanos cuando llegaron. Está hablando de los pilgrims, los peregrinos que llegaron aquí. Claro, ellos eran desde inmigrantes, Inglaterra. llegaron aquí y claramente no asimilaron ninguna de las costumbres de quienes vivían en estas tierras, ¿no? Nuevamente, este no es el pensamiento de la mayoría de la gente en este país, y menos aquí. Tal vez en algunos otros estados, en algunas regiones, pues sí son un poco más agresivos contra el bilingüismo. En el estado de Washington, en la ciudad de Seattle, pues vemos que lo ven con mejores ojos, no todo el mundo lo ven con... Entonces, estas son las opiniones de la minoría, pero es la opinión de mucha gente, sigue siendo mucha gente. Sí, porque en estas publicaciones, o sea, lo gracioso es que en estas publicaciones de los reportajes que nos hicieron, este tipo de comentarios siempre están ahí y hay más de un comentario, hay varios comentarios que van en ese tono, ¿no? Y a todo esto, pues la intención es decir, no hay nada malo con ser bilingüe, al contrario, hay muchos beneficios de aprender una lengua que no es la que se aprendió al nacer, ¿no? Esto le da como más agilidad al cerebro, más oportunidad a uno de facilidad para aprender otras cosas. Hay muchos beneficios, además de que, bueno, hablar un idioma de otro país, de otra cultura, también ayuda precisamente al entendimiento, acercarnos con estas culturas, a comprenderlo mejor y a Total. poder convivir mejor eventualmente. Total. Yo me acuerdo que voy a alejar un poquito del tema de los comentarios, aunque hay unos geniales, pero es que me acuerdo cuando yo estaba yendo a la primaria, que iba a un colegio que eran unos sacerdotes de Bélgica los que manejaban el colegio. Y pues ellos eventualmente a los chicos les iban a enseñar francés. Cuando llegó el momento de que ya llegó el grado en que yo tenía que estudiar francés, yo odiaba el francés. Y como eran sacerdotes, pues lo primero que le enseñaban a uno era rezar en francés, y peor todavía, francés, y por eso rezar en francés, no. ¿Qué utilidad tiene esto para un chiquillo, no? Lo odiaba. Más tarde en la vida, para que vea cómo es el destino, ¿no? Los dioses se juntaron y me casé con una francesa. Entonces me tocó aprender francés del defensivo y aprendí francés y me gustó. No me gustaba, pero me gustó mucho el francés y, o sea, no es que yo digo que hablo completamente francés, pero me defiendo, ¿no? Ya no me muero de hambre si tengo que ir a Francia o tengo que hablar con francés, nos comunicamos, ¿no? Y la verdad es que eso me ayudó también a entender otra cultura, abrir la ventana, la puerta de la ventana y todo para otro mundo, que es la gente que habla francés y que una vez se habla ese idioma, se entienden muchas cosas de esa persona, ¿no? Como la gente que pues puede hablar inglés y puede ver la televisión, seguir cosas de la cultura de aquí. Lo mismo para la gente que habla solamente inglés y empieza a abrir esas puertas. Y, por ejemplo, viajan a México y ya no tienen que depender de que vayan a ir nada más al lugar donde están atendiendo en inglés. Ya puede ir a cualquier parte y se puede defender. O sea, eso Claro, y abre- ver cosas más auténticas, conocer a la gente que A la vive en gente. ese lugar. Sí. Sí, es realmente una gran ventaja. Bueno, no sé si querías comentar Sí. otro comentario, porque ahí tengo otro punto que quisiera platicar No, del no. bilingüismo, pero No lo, antes... no lo olvides, pero esta señora dice, beautiful, English is the lingua franca of the world, ¿no? Dice que es el lenguaje franco del mundo. Dice, muy poderoso, dice, pero español es la lengua romántica y los hispanos trabajamos para el bienestar de todos en América y el resto del mundo. Ella dice que es un plus, que es un Una positivo, ventaja. una ventaja, ser poliglota. Me imagino que quiso decir Políglota. políglota. Pero dice que le gusta mucho hablar todas las lenguas. Me gusta ese comentario, me Sí, parece que ese comentario es quiso bueno, hacer claro. las dos cosas.
Bueno, ahora sí, cuéntame. No, bueno, lo que también otro de los aspectos que quería platicar es, bueno, cómo se le ve al bilingüismo, retomando lo que decíamos al principio, ¿no? Depende de dónde están, son las actitudes hacia hablar diferentes idiomas. Ujú. Y mientras que aquí en Estados Unidos es algo que también es cierto, mucha gente, sobre todo la gente que nació y creció acá, y si no va a salir a muchas otras partes del mundo o solamente lo hacen ocasionalmente de vacaciones, Ujú. pues a lo mejor no tienen absolutamente ninguna necesidad Sí, de aprender otro idioma, sí, ¿no? sí. Hay otros lugares en donde a lo mejor no es una necesidad, Ujú, pero es una ventaja que le da puntos a ujú, alguien, ¿no? Por ujú. hablar dos idiomas. Y yo lo veo mucho en el caso de México. Me imagino que en Colombia y en otros países latinoamericanos será así. Ujú. O sea, si uno tiene acceso a una educación bilingüe, es una cuestión más como de élite, Es ¿no? un Porque lujo. significa que lo más probable es que estás en una Sí, escuela sí. privada o que tienes clases de inglés particulares y todo mundo lo hace con la intención de que eso abre oportunidades, de que eso eventualmente le da chance a uno de tener un mejor trabajo cuando crezca y es visto como algo muy positivo, pero además como que de que te sube un poquito el estatus, por así decirlo, Sí, ¿no? sí, sí, es Mientras que aquí verdad. en Estados Unidos el Sí, esfuerzo que hace la gente por hablar otros idiomas lo ven si acaso como un hobby, ¿no? O como sí. algo bonito para poner en tu currículum. Sí, sí, no, no es nuestra intención hablar por las demás personas, es la experiencia que Ujú, nosotros ujú. hemos tenido. Obviamente, pues hemos trabajado en cuestiones de medios de comunicación en español, yo trabajé en trabajo social también con Casa Latina, ¿no? Una organización que primeramente atiende a los latinos. Tú en el Consulado de México, pues eso es lo que vemos nosotros de las personas que en estos trabajos son de aquí de los Estados Unidos, que no tienen vínculos, digamos, por lo menos de sangre con Latinoamérica, pero que quieren aprender el Ujú, idioma. ujú, En muchos casos era como dices tú, un hobby o sí, como un deseo de aprender algo, no una necesidad. Para nosotros aquí, pues es ujú, una necesidad de ujú, aprender el idioma. ujú, Aquí ujú. te va un comentario más. Una persona dice, esto no ayuda en nada, aprender inglés es más importante que recibir las noticias en español, dice esta persona. Y aquí va otro punto. El tema de nosotros no podríamos hacer simplemente un noticiero latino en inglés porque pues la idea es que la gente que habla español lo entienda, ¿no? Pero si por ejemplo el noticiero en inglés normal se tradujera al español, pues no es lo mismo porque las noticias que tienen los canales de como el 4 el 5 el 7 etcétera, los canales más grandes, el 13 aquí, pues no son las mismas noticias, no nos interesan las mismas cosas. No Vamos a nos hablar de cosas. afectan las mismas cosas. Ujú, Exacto. No son tan importantes algunas cosas como otras sí ujú. lo son, ¿no? Y a veces la misma perspectiva, el ángulo de la noticia, para los de Estados Unidos, los nacidos acá, es uno muy importante. La misma noticia puede tener un ángulo completamente diferente para nosotros. Y les pongo, el mejor ejemplo es el Ese ejemplo ejemplo es buenísimo. de inmigración, ¿no? El ejemplo de inmigración en donde para nosotros el tema de inmigración es una cuestión de una necesidad, porque o nosotros mismos necesitamos algo que tiene que ver con inmigración, o nuestros familiares, o nuestros vecinos, o nuestros amigos, etcétera. Para el estadounidense el tema de inmigración puede ser un tema de seguridad nacional, puede ser un tema de, no sé, de problemas políticos, puede ser un tema de manipulación, puede ser muchas otras cosas, pero no necesariamente una necesidad personal, porque pues son de aquí, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, esa es la razón por la que traducir las noticias en inglés al español no tiene el mismo efecto. Hay que ser, lo que nosotros decimos es sensibles culturalmente para poder presentar noticias que nos importan a nosotros y a ustedes porque estamos en la misma, ¿no? Y bueno, también muchas veces el bilingüismo va sumado con la biculturalidad, ¿no? Sobre todo aquí en Estados Unidos, en el que una persona que habla inglés más su lengua de origen, generalmente es porque pues trae todo un aprendizaje, una cultura de casa de sus ancestros de los países de origen, de donde venimos, pero también estamos conviviendo, utilizando y entrando a lo que es la cultura de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y para hacer esa transición que es muy necesaria, que ayuda mucho a poder establecerse pues en el lugar que nos está recibiendo, pues tener los dos idiomas es muy útil, ¿no? Pero Ujú. no es solamente, es como lo mismo que tú dices, ¿no? No es solamente traducir de un idioma al otro, Ujú. sino es también todas las vivencias y las experiencias que implica hablar español o en inglés, o Sí, hacer las noticias en inglés o hacerlas en español. sí, sí, sí. Este, otro par de comentarios. Una señora dice aquí, un señor dice, deporte a todos los ilegales, termine el santuario, El estado santuario. estado santuario en Washington. Washington es un estado santuario, quiere decir que las organizaciones, las autoridades locales no están vinculadas con la inmigración.
Y dice que eso de ser un estado santuario atrae a todos los criminales, elementos criminales. Acuérdense del patrullero este que fue muerto por un inmigrante. Escribe ilegal. Nosotros no usamos el término ilegal porque ningún ser humano es ilegal. Preferimos indocumentado por el momento. Bueno, entonces esta persona habla de eso y esto me hace recordar que justamente en los noticieros aquí todavía siguen mencionando a esta persona de este accidente, pues totalmente fue un accidente mal hecho, no decimos por supuesto que eso no estuvo muy mal hecho, murió un patrullero que estaba al lado de la carretera, un hombre indocumentado, sí, migrante, estaba manejando, pero ¿qué tiene que ver que sea indocumentado? O sea, cuando dan una noticia de que mataron a alguien o a un policía, la noticia no dice un ciudadano de los Estados Unidos mató a un policía. No, nunca lo mencionan. ¿Por qué eso es relevante? Entonces, me molesta que todavía a estas alturas, esto pasó en marzo a propósito, a todas estas alturas los noticieros siguen subrayando que es un inmigrante indocumentado. No quiere decir que porque sea indocumentado sea malo y eso es lo que está perpetuando ese tipo de cosas. Y eso es lo que hace que mucha gente vea al idioma relacionado con el inmigrante, relacionado con el criminal, y cuando realmente no es así. Los inmigrantes, el otro día compartí una gráfica muy interesante de la cantidad de crímenes que cometen las personas nacidas en Estados Unidos versus las personas que se han naturalizado y se han hecho ciudadanas pero nacidas en otro país versus las personas que no tienen documento. De lejos, los que menos crímenes cometen en este país, estamos hablando de crímenes violentos, son las personas que no tienen documentos en este país. Pero de lejos, los recomiendo que vayan a la página de Facebook y vean esa gráfica por si alguien les dice está bien interesante. el famoso término del ilegal inmigrante, ilegal criminal, ¿cómo es? No me acuerdo, criminal illegal, algo así. Pues lo han popularizado cuando en realidad pues no son los criminales. No está basado en nada real. Pero bueno, por ahí hay políticos que dicen que si lo dice suficientes veces, la gente se lo va a creer. Pues estamos hablando del bilingüismo, ¿cierto? Qué lindo poder hablar otros idiomas. Bueno, una de las cosas que mencionabas hace ratito y también es otro de estos aspectos, ¿no? En estados donde hay mucha hostilidad entre la migración o en épocas pasadas donde también podía haber mucha más hostilidad, hay lugares como Washington que ahorita son mucho más progresistas, más abiertos a la inmigración, pero a lo mejor no era así antes. Lo que tú decías, que las familias, muchos niños que ya nacieron aquí o que llegaron muy chiquitos a Estados Unidos provenientes de países hispanos, terminaron perdiendo el idioma. Sí. Y no es porque no quieran hablar español, ¿no? Sino porque ellos crecieron en un ambiente donde hablar español hacía que les producía bullying en la escuela. O los castigaban los maestros. Castigaban por hablar español. Sí. Entonces los papás, como una medida de protección, su prioridad era que los hijos aprendieran a hablar inglés, lo hablaran sin acento, y era una medida de supervivencia, básicamente, ¿no? Mira, y estamos hablando de no muy lejos, en el pasado. A mi hermanita cuando ella llegó aquí de 7 años y en un momento ella no quería hablar español porque le daba pena, porque en la escuela molestaban a los que hablaban español, los trataban como menos. Y en Nueva York, donde era una ciudad tan internacional, tan cosmopolita. Otra ventaja de tener varias lenguas es que, por ejemplo, es más fácil conseguir trabajo, ¿no? En el departamento, en la oficina postal están ofreciendo trabajo de personas que tengan varias lenguas para que peguen estampillas más rápido. Ese chiste en mi pueblo Muy acaba. mal. Ese chiste, no, en mi pueblo acaba. Sigue funcionando. No, mentiras, bueno, los chistes malos tenían que ver. Eso fue como chiste de papá. Funciona cada vez que lo he hecho. Pero bueno, pero sí está hablando de lo del tema del bilingüismo cuando se trata de conseguir trabajo. Aunque estemos viviendo en un país donde pues, el idioma principal sea el inglés, o si una persona está viviendo en un país como, no sé, México, Colombia, Venezuela, qué sé yo, donde esté viviendo, Argentina, y habla inglés, así su trabajo no requiera el inglés o el francés o el alemán o algún otro idioma, eso se ve como un positivo. Totalmente. En cualquier parte del trabajo se ve como positivo. Entonces, otra vez, el tema del bilingüismo no solamente abre puertas culturales, también le puede abrir una posición laboral, porque eso le suma puntos a la persona cuando está aplicando. Cuando en la hoja de vida parece que habla 2 idiomas, 3 idiomas, cada idioma le suma puntos. Y bueno, para ir cerrando este programa,
algunas conclusiones. Es bueno ser bilingüe y uno no pierde uno por aprender el otro. La gente que nos está escuchando, que está en este país, la verdad, estar aquí es una muy buena oportunidad para aprender inglés. Hay muchos recursos. Los colegios comunitarios generalmente tienen tarifas súper accesibles por trimestre para aprender inglés, Sí. siendo uno extranjero. Creo que, bueno, pues, al último que escuché eran $25. No sé si sigan siendo $25, Y a veces pero hasta dan becas, se les sale aún gratis. así sigue siendo una cantidad muy, muy, muy accesible. Sí. Búsquenlo, háganlo si no lo han hecho todavía. El estado de Washington, en la Oficina de Educación de la Superintendencia de Instrucción Pública, tiene programas multilingües que también son muy buenos para niños que en su casa hablan otro idioma que el inglés. Entonces, búsquenlo y procuren ser bilingües o más. Sí, y otra cosa, está comprobado que las personas que hablan más de un idioma también desarrollan en su cerebro la flexibilidad y se les puede facilitar cosas como las matemáticas, como la música. Así de que aprender eso, especialmente de niños, porque los cerebros son así como esponjitas, aprendan. Y nunca es tarde para aprender otro idioma. Si usted ya está mayorcito y ya habla inglés o todavía no, empiece a aprenderlo. Hay programas como Duolingo, sus aplicaciones que son muy útiles. Bueno, pues nada, con eso decimos goodbye, sayonara, arrivederla. Nos vemos. Chao. Se habla podcast, extraído hoy por... Una sobredosis puede ser reversible. Conoce la naloxona hoy. Postúlate a la Comisión de Derechos Humanos y Civiles del Condado de King antes del 3 de junio. Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Milltown Credit Union. Tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. La recuperación de una adicción empieza con tu apoyo. Visita supportaddictionrecovery.com. Recibe apoyo con tecnología, publicidad y asesoría para tu negocio. Aplica del 1 al 31 de mayo en comcastrise.com. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.